Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Liturgia eleison, de Antonio Gamboa. La misa inició de forma diferente a las que recordaba de mi niñez, y no es que las recordara a propósito, más bien se me habían grabado gracias a por lo menos 15 años de asistencia obligada todos los fines de semana hasta que no recuerdo cuándo dejé de ir. Esa constante asistencia al rito litúrgico católico hizo que al día de hoy, muchas décadas después, recuerde al dedillo las respuestas y oraciones que aparecen en mi cabeza como un molesto teleprompter mental. Asistía a una misa un jueves para presentar mis condolencias a un amigo por la muerte de su madre, en vista de que no había podido asistir a su funeral. Ese era uno de los compromisos sociales más frecuentes que uno tenía después de cumplir los 50 años. La misa, según lo recuerdo, iniciaba cuando el sacerdote salía desde la puerta lateral de la sacristía y se dirigía al altar, pero en esta ocasión me tomó por sorpresa una procesión del oficiante rodeado de monaguillos desde la entrada principal del templo hacia el altar, como hacen las novias cuando se van a casar. En lugar del velo, el sacerdote iba cubierto por una espesa nube de incienso que emanaba del incensario que balanceaba un monaguillo que le precedía. Conforme avanzaba, el sacerdote recitaba los nombres de al menos 30 santos a través del micrófono inalámbrico que, estirándose, le acercaba una monaguilla que a duras penas le seguía el paso a la vez que luchaba por no enredarse entre las faldas de su túnica ni pisotear las del padre. A cada santo mencionado, los presentes respondían, ruega por nosotros, y luego el sacerdote, un joven que no creo que pasara de los 35 años, disparaba otro nombre cada vez más estrafalario y desconocido para mí. Desde donde yo estaba, apenas adivinaba en medio de una espesa niebla de incienso y revolotear de faldas de los monaguillos al sacerdote que subía las gradas del altar. En ese momento, un hombre mayor entró a la iglesia a través de una de sus puertas laterales. Casi todo en él, pero sobre todo su forma de caminar, llamaba la atención como si lo necesitara. Recorrió a lo ancho la iglesia trazando una cruz con el recorrido que antes realizara la procesión. Usaba ropas muy gastadas, lullidas y de diferente talla que daban la impresión de ser producto de donaciones. Su cabeza mal rapada, en la que se asomaban puntas de canas en algunas partes más tupidas y en otras partes inexistentes, le daba un aspecto ciertamente amenazador. Avanzaba ensimismado mientras sujetaba contra su pecho un paquete grande envuelto en plástico. Se desplazó a lo largo de uno de los pasillos formados entre las filas de bancas buscando espacio. Su aspecto de indigente y muy probablemente el aroma que expelía provocaba que los espacios vacíos entre las personas en las bancas desaparecieran, como si a los feligreses de pronto se les hubiera ensanchado las nalgas por un milagro de San Patrocinio, patrón de las posaderas. Su forma de caminar era el mayor contributivo a la sensación de desamparo y necesidad que el viejo denotaba. Flexionaba mucho la rodilla derecha, mientras su pierna izquierda parecía rígida y torcida hacia afuera, lo que provocaba un movimiento parecido al dribbling de un futbolista habilidoso, pero en dolorosa y detallada cámara lenta. Alguien se compadeció de ese patético movimiento y le brindó la orilla de su banca empujando a sus vecinos hacia el otro lado. Antes de sentarse en la orillita que le habían concedido y que había agradecido con una sonrisa desdentada en su cabeza inclinada, acomodó su paquete bajo la banca delantera y luego se hincó de forma trabajosa, pero no en el reclinatorio frente a su asiento, sino en medio del pasillo, entre las filas de bancas. No solo se arrodilló en el piso, también bajó las manos al suelo y se postró hasta poner la frente sobre el mosaico del suelo. Estuvo así unos segundos, después se levantó de manera trabajosa y se sentó junto a su arrepentido vecino. Cuando lo vi desde mi posición en la siguiente fila de bancas y varios metros más atrás, pude apreciar que su estatura era más bien baja con respecto al resto de las personas con las que compartía su banca. No tanto para ser un enano, pero sí como para ser alguien que podría esconderse en cualquier espacio reducido. Después de estar sentado unos minutos mientras escuchaba las primeras lecturas, se levantó y avanzó con su trabajoso andar hacia el frente, acercándose al altar mayor.
A través del incienso que aún permanecía en esa zona, puedo decir que más que ver, imaginé al sacerdote mirándole de reojo y contemplando en sus intenciones la súplica de que el viejo no armara un escándalo en media liturgia. Sus ruegos fueron escuchados porque eso no sucedió. El viejo solo avanzó en su andar sincopado hacia el flanco derecho del altar que lucía un cuadro del Papa Juan Pablo II. En la imagen, el Papa polaco lucía una aureola con su nuevo estatus de santo, y atrás suyo, y un tanto alejado, se veía la imagen de Jesús de Nazaret, con su versión de europeo mediterráneo de buen ver y aspecto saludable de hippie devenido en millonario excéntrico, como si fuera su guardaespaldas personal. Lo más llamativo del cuadro, para mí, era la mirada del Papa muerto, que era una mezcla de desdén hacia los comunistas y hacia los que persiguen a los curas pedófilos, y a la vez irradiaba una seguridad en sí mismo que solo alguien respaldado por Dios y por la OTAN podría tener. El viejo se detuvo frente al cuadro y le hizo el gesto que hacen los sacerdotes cuando bendicen algo o a alguien. Luego se volvió muy sonriente hacia la fila de bancas que quedaba alineada con el cuadro y lanzó una bendición similar hacia la gente, pronunciando algo que yo no logré escuchar. Tal vez solo movía la boca imaginando bendiciones. Cuando hacía esto, el viejo sonreía como si fuera un cardenal de Roma ante las cámaras. Luego regresó hacia la banca donde había dejado su paquete. Su lento andar lo hizo llegar en el momento justo en que el sacerdote iniciaba la lectura del Evangelio. Por eso, ni siquiera se sentó en el espacio que le otorgaron sus incómodos vecinos. En su lugar, volvió a hincarse en medio del pasillo como lo había hecho antes y permaneció con la frente pegada al suelo durante toda la lectura. Al concluir la lectura, se incorporó y recogió el paquete que había dejado en el suelo, se sentó y escuchó el sermón aferrando su tesoro como si tuviera frío y abrazara una cobija. Terminado el sermón, cuando la feligresía debió levantarse de sus asientos, depositó el paquete, esta vez en el asiento. Lo acomodó bien, con cuidado de que no se cayera accidentalmente del borde de la banca, y otra vez sonriendo, hizo el gesto de bendecirlo. Luego salió por el pasillo con su lento y extraño caminar. En el camino iba saludando a multitudes imaginarias como si fuera un pontífice, meneando ligeramente la mano derecha que mantenía a la altura de su cabeza con la palma hacia su cara. Cuando pasó cerca de donde yo estaba, vi su gesto, la forma de su cara y sus arrugas, la distancia entre sus ojos, sus labios que murmuraban saludos sin sonido, y le reconocí, o al menos asocié su rostro con el de alguien conocido. La cara de este indigente era la misma de la imagen de Juan Pablo II, pero con una tez morena, bajo una cabeza brutalmente pelada y costrosa y sobre un cuerpo andrajoso e impedido. Pero sus gestos, su mirada, su saludo beatífico y su misterioso recitar silencioso eran los mismos que vi en televisión hace 4 décadas, cuando el Papa se dignó a visitar nuestro país. Desconozco si las descripciones de los demás feligreses que entrevistó la policía coinciden con la asociación que acabo de hacer, pero estoy seguro que ese era el aspecto del hombre que dejó el paquete en la banca y que ahora están buscando por todas partes. Según he oído, algunas personas le vieron salir de la iglesia y caminar renqueando hasta la esquina de la municipalidad, donde le perdieron de vista. Consultas hechas en los alrededores, más allá del parque y la iglesia, indican que nadie vio a una persona con esa descripción y que no se parece a ninguno de los indigentes y adictos que frecuentan el centro de la ciudad. La identidad del viejo renco hasta ahora sigue en el misterio. Las autoridades se mostraron por muchos días desconcertados y después de semanas indiferentes. El no saber algo era casi inherente a los principios del organismo investigativo judicial del país. Así, la identidad del viejo fue el misterio más importante de aquellos años, solo superado por la identidad y procedencia del niño cuya cabeza estaba dentro del paquete que dejó en una banca, al lado de unos incómodos, arrepentidos y después horrorizados feligreses. Espero que te haya gustado.
Este relato lo escribí hace poco y me pareció buena idea publicarlo por primera vez a través de Libros en tu Oreja como parte de la celebración de mi cumpleaños. Sobre la narración, nada más debo decirte que al menos 3/4 partes de la historia están basadas en hechos que en verdad ocurrieron, y el resto es pura ficción. A vos te queda seleccionar qué es ficción y qué no lo es. Te agradezco de antemano los minutos que pasaste escuchándolo y te agradezco más que lo compartas y lo comentes porque muchos oídos necesitan de buena literatura en estos tiempos de locura. Te espero en la próxima, que tengo que seguir escribiendo. Soy Antonio Gamboa y esto fue producido en un tormentoso y lluvioso paraíso. Hasta la próxima.